La información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego. A diario la última hora. Noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Granada en Juego. De lunes a viernes a las 3 de la tarde con Javier Palma. Granada en Juego. El deporte hecho radio. Son las 3 de la tarde, amigos, bienvenidos. Esto es Granada en Juego. Ya estamos en Restaurante La Fiorentina, en Maracena. Hoy lunes, tiempo de tertulia. Enseguida hablamos de fútbol con nuestros invitados. En la sintonía de Radio Marca Granada, Radio Futura y para la costa tropical desde Almuñécar FM. Antes, déjenme que les recuerde los marcadores del fin de semana. Saben que en la Liga Hypermotion el Granada empató a 2 el sábado en el campo de la Rosaleda. Iba perdiendo 2-0 el equipo rojiblanco. Logró salvar un punto, el primero que consigue esta temporada, llegado en la cuarta jornada. Además, también es noticia, los de Pacheta acabaron con 11 sobre el césped, ya que en las 3 primeras jornadas siempre había sufrido una expulsión el equipo rojiblanco. En tercera arrancó la Liga con victoria del Huetor-Vega 2-0 ante el Melilla B. Con empate del Churriana en el campo del Torre del Mar, gana el Arenas en su visita al campo del Palo. El Recreativo Granada no pasó el empate a 1 en su feudo ante el Martos y el derbi se lo adjudicó el Motril 1-0 ante el Huetortájar. El equipo de Julio Catalá todavía resacoso después de haber conseguido ganar la Copa RAF. En Maracena ayer se jugó el partido de vuelta de la final de la Copa Andalucía, 3-0. El conjunto maracenero doblegó al Palma del Río Atlético. Con solvencia se ha proclamado campeón de Andalucía el equipo de Javier Vilaseca, que jugará la fase previa de la Copa del Rey. Puede, si salva esta próxima eliminatoria, recibir a un Primera División en su estadio. Y arrancó también la Liga en la Primera Andaluza Senior con estos marcadores. El Granada C arrolló al Sierra Nevada Cenes 1-5, ganó el Gavias 2-0 al Celtic. El Atlético La Zubia y el Salar empataron a 4, el Maracena B caía en casa 0-3 ante el Costa Tropical, el Atlético Monachil se impuso 3-2 al Guadix en el partido de la jornada, el Atarfe perdió 1-0 en su visita al Águilas de Zujaira, el Cuyar-Vega salió goleado 5-2 del campo del Villanueva Mesía, el Purullena perdía en casa 1-2 ante el Vandalia de Peligros. Y primer partido en casa del Granada Club de Fútbol Femenino, jugó en Los Cármenes en la jornada de ayer, perdió 0-2 ante el Fútbol Club Badalona, el equipo de Ferreras, que ganó a domicilio pero ha perdido como local en sus 2 primeros compromisos de la temporada. Ya sí estamos saludando a nuestros invitados en el día de hoy, en este tiempo de tertulia. Jaime Morente, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. David Contreras, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Gutiérrez, muy buenas. Buenas tardes. Pepe Sánchez, buenas tardes. Y Francis Lozano, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, Jorge, que el Granada ya es noticia, ha inaugurado su casillero de puntos, empató a 2 en la Rosaleda, cuando pintaba muy mal la cosa, con 2-0, si no mal recuerdo, en el 19 de partido, con 2 golazos de Chupete, jugador que el año pasado, por cierto, estaba en tercera, y luego 2-2 y no le expulsaron a ninguno. Eso también es noticia, ¿no?, en el equipo de Pacheta. Sí, el Granada Club de Fútbol tiene que mejorar todavía bastante porque encajar 10 goles en las primeras 4 jornadas yo creo que son bastantes, ¿no? Los primeros 20 minutos, bueno, el Granada empezó, bajo mi punto de vista, bien, ¿no? Queriendo proponer en campo contrario, pero claro, llegaría, como últimamente está pasando, hubo un despiste antes del gol. Precisamente en el minuto 12 Dani Sánchez lanzó un centro desde la izquierda a Raso que se paseó por el área y porque no hubo ningún jugador del Málaga para rematar. Y ya a continuación, un minuto más tarde, llegaría el goleador blanquiazul, Chupete, que le ganó la posesión a la defensa, hubo un desajuste importante. Y luego, unos minutos más tarde, el mismo jugador, Chupete, hizo hubo otro desajuste de la defensa y ya sería el 2-0. Hubo unos momentos ahí que el Granada Club de Fútbol perdió el norte en el juego, pero llegaría una jugada inmejorable en el minuto 26 de Pablo Sáenz, que me gustó muchísimo este futbolista, creo que le va a dar
bastante al equipo, y dentro del área, cuando lo tenía todo a favor para golpear, se cayó solo y bueno, se desperdició. Y luego, eso sí, ya a la media hora llegó Casadesús, llegó con ese gol para hacer el 2-1, y bueno, ya terminando lo que es la primera parte, otro despiste del Granada, la Rubia golpeó fuera al ganar la posesión a la defensa, una ocasión muy clara para el Málaga, y luego, bueno, el Granada se pudo haber ido al descanso con ese empate a 2 momentáneo, puesto que Fallé, ya en el descuento, lanzó un disparo al palo y bueno, se quedó con ese 2-1 momentáneo. Y ya la segunda parte fue radicalmente todo lo contrario a favor del Granada Club de Fútbol. Hizo las cosas muy bien, empezó desde el minuto 46 sola con un gran centro, y Jorge Pascual, que también creo que sirvió de revulsivo para el equipo, de cabeza, y el portero Herrero del Málaga Club de Fútbol hizo una gran parada. Y bueno, luego tuvo Pascual un tiro al palo y ya se estaba acercando digamos el empate, ¿no? Que estaba muy cerca, ¿no? Porque la actitud del equipo ya ahí me gustó muchísimo. Llegaría ese minuto 50 con ese gol de Pedro Alemán, que creo que hizo un partido bastante interesante en la medular, y a disparo de Pablo, y pudo, después del rechace del portero Herrero, consumar ese empate a 2. Y bueno, a partir de ahí el Granada, en vez de venirse atrás, intentó proponer, se fue a campo contrario, y luego ya en el último minuto otra vez Jorge Pascual remató a bocajarro, mal, saliendo el balón fuera con un gran centro de Rodela. Bueno, esto es mínimo resumen del partido, a mi mozo grodo, y creo que el Granada, aparte de que tiene que mejorar, también hay que alabar la reacción, ¿no? También dije la semana pasada que con el tema de cómo estaba el Granada disputando los encuentros, no estaba dando confianza. En esta semana incluso no recuerdo en qué medio se cuestionaba incluso la labor de Pacheta, y yo dije la semana pasada que había que dar esa confianza teniendo todos los jugadores, porque un entrenador si durante una semana no sabe qué alineación va a trabajar, porque no sabe que si la propiedad dentro de los fichajes le puede dar de alta a uno o no, pues evidentemente yo creo que la cabeza no está centrada en un 11, ¿no? A partir de ahora yo creo que lo va a tener más claro. Se ha visto mimbres muy buenos en Málaga, y esperemos que sea la continuidad, sobre todo contra un Leganés que en esta última jornada, con el colista momentáneo que es la Cultural Leonesa, no ha podido pasar del 0-0, y creo que sería muy importante conseguir estos 3 puntos para ir remontando. La clasificación, bueno, está penúltimo con un punto, es anecdótica, pero sobre todo estas últimas sensaciones invitan al optimismo, pero hay que ver si la reacción ha sido momentánea o por el contrario el equipo vaya más, que yo espero que sí, y confío en el plantel. Jaime, ¿cómo analizamos el partido del Granada? Primer punto en el casillero de la temporada. Bueno, a ver, es que la situación, como es tan compleja vista desde fuera, no sé si desde dentro están empezando a ordenar las cosas. El otro día, la verdad que el equipo reaccionó. Cuando vimos todo el 2-0 allá por el minuto 30, dijimos, de tierra trágame. Hubo gente que apagó la tele. Claro, no. Bueno, sí. De hecho, yo hubo un momento en el que me di una vuelta porque digo, no puede ser que encima un futbolista que, como comentábamos antes fuera de micrófono, demuestra que la política de un club tiene que ser definida, es decir, de aquí, de la cantera nazarí, han salido 3-4 futbolistas internacionales, incluso por España en los últimos tiempos, y no se ha sabido amarrar a esa figura. Y en cambio en Málaga la política es completamente diferente. A colación de este comentario, Chupete, los que nos movemos en las categorías regionales y de fútbol amateur y conocemos en cierto modo a filiales que son de un nivel muy prestigioso como el del Málaga, como es el del Málaga, la estructura del Málaga, lejos de apostar por futbolistas que no conoce nadie o que pertenecen a agencias de representación con mayor o menor conexión con el club o la estructura, la propiedad como tal, apuestan por los futbolistas que se han criado en la cantera y que han demostrado en sitios y en contextos muy complejos, rodeados de futbolistas que quizás no tienen el nivel que sí tienen ahora sus compañeros, por lo tanto ahora son más buenos todavía, han demostrado que pueden competir en el FP sin ningún tipo de problema, y nos ajustició Chupete, bueno, el Málaga Club de Fútbol, con la aportación en este caso de Chupe, que fue capaz de hacer 2 goles y de estar en el sitio donde tiene que estar, un delantero. El Granada no termina de encontrar un delantero. El delantero de más renombre que ha tenido en los últimos tiempos era Mirto.
Uzuni y a continuación Lucas Boyé, claro, costaron dinerales, pero el que ahora tiene el valor de mercado más potente, que es Samu, o Morodion, ahora tiene otro apellido, se le conoce por otro apellido que ya tenía, es el que igual se tenía que haber amarrado, ¿no? Como pasó con tantos y tantos casos. Después de este inciso, continuar con el comentario, el Granada, verlo los primeros 30 y los últimos 30, pues parecen dos equipos no totalmente diferentes, pero sí con una esencia diferente. Quizás sea ese, como decían en la prensa esta mañana, el clavo ardiendo al que tiene que agarrarse el Granada Club de Fútbol si no quiere perder el objetivo prioritario que se nos vendió tanto a nosotros como a la cúpula de jugadores, de los jugadores de peso específico que no se marcharon, como los otros 17 que sí se marcharon, que el objetivo era el ascenso, ¿vale? Yo tengo mis dudas de que el objetivo la plantilla esté confeccionada y esté compensada como para luchar por un ascenso. A lo sumo, quizás por luchar, por estar en ese tren de arriba con opciones de playoff, pero a día de hoy hay que ir paso a paso, tratando de conseguir cada punto como si fuera el último, como se demostró el otro día. El equipo tiene vida, ¿vale? Muchos, me incluyo, dudábamos porque creíamos que el equipo ya no daba señales de vida, ¿vale? Pero es verdad que en esa reanudación, tras el descanso, ese par de tantos, y que pudo incluso ser alguno más, pues mantienen la esperanza en esta afición nazarí, que creo que se merece todos los respetos, porque año tras año tiene un dolor de estómago permanente durante el verano y sobre todo en los comienzos de temporada. Francis, parecía que el equipo de la Rosaleda iba a salir goleado a los 19 minutos ya con el 2-0, pero reaccionó bien, ¿no? Y como apuntaba Jaime, a ese Granada al que hay que agarrarse para construir y no pasar apuros este año, porque con el arranque de 3 derrotas consecutivas, muchos ya estaban pensando que el equipo iba a luchar por la permanencia. Bueno, el partido de la Rosaleda parecía un partido de pretemporada más que de competición, ¿no? Vimos una primera fase del partido, 20 minutos, donde el Granada estaba desarbolado. Pacheta alineó una línea de 3 centrales con 2 carrileros, Sola, que creo no está habituado, su primer partido en Granada, no está habituado a jugar de lateral. Y menos por la izquierda. Y menos por la izquierda, metieron 2 balones en profundidad y el Málaga vinieron los 2 goles a raíz de esa alineación con 5 defensas que planteó Pacheta. Digo que de pretemporada porque se están haciendo muchas probaturas, jugadores que acaban de llegar, que acaban de aterrizar y se están adaptando un poco al equipo. Es cierto que a partir del minuto 20 el Granada tuvo su reacción. El gol del Granada, el 2-1, hizo mucho daño al equipo local, al Málaga. Y el Málaga, que tenía el partido muy bien encaminado, con un resultado muy favorable, pues realmente yo creo que seguramente también por la presión, ¿no? Un campo abarrotado, una afición animando a ese equipo, un equipo muy joven como el Málaga no supo gestionar ese resultado favorable. Y ya digo, el gol que mete el Granada, el 2-1, puso en evidencia pues esas carencias que también tiene el Málaga. El Granada dio un paso hacia adelante y sí es cierto que en la segunda parte prácticamente no existía el medio campo, tanto el Granada como el Málaga se pudo llevar el partido. Y bueno, es un punto que consigue el Granada, un punto de inflexión. Creo que Pacheta tiene muchas cosas por mejorar, el equipo tiene mucho que mejorar y la afición y los socios tenemos que ser pacientes porque es que es un equipo prácticamente nuevo. Creo que se alinearon solo 3 jugadores que el año pasado estaban en el equipo titular y hay mucho trabajo por delante. Evidentemente el punto y el detonante de cómo se consiguió dan cierta confianza para que el equipo ante el Leganés, que es el próximo visita, pueda sumar y empiece a coger confianza. Pepe, el punto hay que hacerlo bueno en casa. Domingo 9 de la noche ante el Leganés, ante el equipo de Paco López, que ahora se ha enrolado en filas madrileñas y hace falta conseguir esa primera victoria que por ahora no se ha conseguido. ¿A ti qué te pareció el partido? Pues a mí me pareció, pues como estamos hablando, 2 partes totalmente diferentes, 2 equipos totalmente diferentes en cuanto sobre todo a la actitud, porque la primera parte lo que faltó fue actitud. Si tú ves el primer gol de Chupe, están acosando al jugador que hace el envío, un envío frontal prácticamente, bueno, no tan frontal, pero sí un envío que debía de haberlo visto cualquiera que está atento al partido y está concentrado en el partido. Si tú no acosas a ese jugador de cerca, pues dejas que ese jugador mire, alce la cara, alce la vista y haga lo que hizo. Si después además tienes un futbolista como Chupe que necesita poco para hacer gol, pues te encuentras con
con 2 goles prácticamente por las mismas razones, independientemente de que uno sea por casi culpa de Sola, que entró el jugador, le pilló la espalda, y el otro sea... Para mí el mediocampo es lo que, insisto, que este hombre se empeña en poner jugadores, que para mí este alemán es muy buen jugador, a mí me gustó mucho, pero defensivamente no tiene compromiso defensivo. En la segunda parte parece que desde el vestuario se tuvo que influir en el trabajo defensivo, y a partir de ahí el Granada tuvo más protagonismo en el juego, pero desde mi punto de vista pues el Granada en la segunda parte ya mejoró bastante bien. El medio campo para mí creo que debe de haber 3 hombres, no 2 hombres, y si uno de ellos es alemán, o en el caso de anteriores era Trigueros, un doble pivote de esa índole no es un buen doble pivote, no es un trabajo, no se hace buen trabajo de lo que un doble pivote debe de hacer. Para mí el sacar una defensa de 5 creo que no le aportó, porque al fin de cuentas había un delantero nada más entre 3 centrales y fue el que hizo el gol. ¿Por qué? Pues porque no estamos atentos, porque tampoco, como dice Francis, Pacheta ahí tiene que mejorar mucho los aspectos defensivos, los fundamentos tácticos defensivos, y todo eso pues habrá que esperar a ver cómo se va arreglando. Después la sensación de la segunda parte a mí me agradó mucho, sinceramente. No apagué la tele porque dice, bueno, voy a ver el partido, pero sinceramente era para haberla apagado con el 2-0. Con el 2-0, porque dice, bueno, otra vez nos van a meter, y en ese sentido a mí me agradó mucho. También le ha debido de agradar mucho a los dueños del club, porque estaban deseandito ya que se hablara de fútbol ya un poquito y que el Granada respirara un poco, porque son los primeros que quieren que se hable ya de fútbol y no de todo lo que ellos están generando, que nos están generando una cantidad de conflictos, porque creo que peor no se puede hacer. Y lo peor de esto es que desde mi punto de vista no tienen escrúpulos, son empresarios sin escrúpulos, y eso es lo que más me molesta a mí, de que a ellos les da igual, no dan explicaciones. ¿A qué vamos a jugar este año? ¿Vamos a jugar a ascender? ¿Vamos a jugar a qué? Explicaciones cero. Parece que se lo debemos todo. No, usted está en Granada, hay una ciudad detrás, hay una afición detrás, usted tiene que tener otro tipo de comportamiento. Pero bueno, al fin de cuentas se trata de que el equipo, a ver si por lo menos no descienda, que es lo que hasta hace poco creíamos que iba a pasar esta temporada. Esperemos que no. No obstante, tienen que mejorar mucho. David, reaccionó el Granada después de los 2 goles de Chupete, sobre todo en la segunda parte. Al final un 2-2 que casi se puede dar como un buen resultado. Hombre, yo firmaba el empate antes del partido, pues tal como se puso en la primera mitad, pues un empate muy bueno, sobre todo para quitar ese 0 en el casillero de Granada, y sobre todo lo más importante es que por lo menos se vio algo de brotes verdes, porque las 3 primeras jornadas yo creo que fueron desalentadores los partidos, porque es como ha dicho Pepe hace unos segundos, es que todos pensamos que el Granada iba a descender, ahora mismo por lo menos sabemos que puede pelear por la permanencia, y yo también creo que este mal comienzo también viene de una pretemporada que yo creo que no ha sido buena, por lo menos lo que hemos visto, porque el trabajo de la Ciudad Deportiva no podemos verlo, pero lo que se ha visto es que es un equipo que ha jugado muy pocos partidos, está iniciando un proyecto con Pacheta, a pesar de que llegó, pero fueron 3 partidos y no pudo imponer su filosofía, y ya llegó un entrenador nuevo, y tienes que ha jugado muy pocos partidos para ver lo que quieren los jugadores y Pacheta, y yo creo que eso es parte del mal comienzo que ha tenido el Granada, que no ha sido una pretemporada buena, y el equipo ahora poco a poco debe de ir cogiendo ya el tono a la categoría y subiendo posiciones en la tabla clasificatoria, sobre todo, como hemos dicho, hemos visto esos brotes verdes el domingo en Málaga. Esperamos que el próximo domingo ante el Leganés se pueda seguir viendo la mejoría del equipo, porque la segunda es una categoría muy complicada, y si no, que se lo digan a Tenerife, como te metas abajo luego es muy difícil salir, hay que salir de ahí lo más pronto posible. Hacemos una pausa, primeras intervenciones, estamos en tiempo de tertulia desde restaurante La Fiorentina en Maracena.
Almapool. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapool somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapool, profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69, o visítenos en nuestra web almapool.es. Llega el verano y como cada año nos movemos más con el vehículo. Viajes a la playa, a la montaña, vacaciones. No te lleves un mal rato. Ven a revisar tu coche antes de ponerte en carretera. La presión de los neumáticos, niveles de aceite, luces, filtros. Neumáticos Los Cármenes es su taller de mecánica y diagnosis en general. Estamos en Polígono Juncaril, Albolote. Más info en nloscármenes.com. Neumáticos Los Cármenes, su taller de confianza, también en verano. Iundenia, centro oficial de formación profesional y técnicos deportivos. Todas las familias profesionales, sanidad, profesor y director de autoescuela, coordinación y emergencias, físico-deportivas y mucho más. Centros en Granada y Almería, semipresencial y online. En Iundenia gestionamos tu beca. Infórmate en iundenia.com. Inscríbete ahora y consigue gratis el nivel 1 y 2 de tu disciplina deportiva favorita con tu título de FP. Su sabor tradicional, su bizcocho tan blandito, el blanco del azúcar en los labios, tu Maritoñi, la de toda la vida, sin lactosa, sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de Maritoñi y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan. En el desayuno, la merienda, en el recreo. Maritoñi, Maritoñi, tu dulce alimento. Apostamos por el deporte, por una vida saludable, por seguir ofreciendo a los granadinos espacios deportivos de calidad. Descubre todo lo que la Diputación de Granada tiene para ofrecerte. Es tu momento. Apuesta por el deporte y vive mejor. Granada llena de vida. Diputación de Granada. Si buscas estilo, calidad y servicio en todo tipo de toldos, Toldos Moreno Granada. Fabricación e instalación de todo tipo de toldos, automáticos y manuales. Expertos en pérgolas de aluminio y cerramientos hosteleros tipo sándwich. Todo tipo de tejidos acrílicos y microperforados, con alta protección solar y PVC para toldos de piscinas y mantas térmicas. Escucha qué oferta para marzo y abril. En toldos de patio, 10% de descuento. No te quedes sin disfrutar de tu espacio. Presupuesto sin compromiso. Toldos Moreno Granada. Polígono Juncaril. Calle Baza. Estamos en redes sociales y en toldosamedida.es. Ya tienes toda la información de Granada a un clic de distancia. granadaesnoticia.com. De norte a sur y de este a oeste. granadaesnoticia.com. Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte, pasando por el poniente y la Alpujarra, sin olvidar la capital y el área metropolitana. Texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. granadaesnoticia.com. Granada en juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. Bueno, hablamos de precisamente ese cambio, Jaime, que hizo Pacheta, sobre todo en el sistema, ¿no? Lo comentaba antes Francis Lozano, el jugar con tres centrales, algo que no había hecho todavía, y lo hizo en la Rosaleda de salida. Sí, y bueno, al principio no terminó de funcionar, pero luego parece que no le quedó otra que mantenerlo si quería ocupar campo contrario con efectivo. ¿Vale? A mí por fin empiezo a ver, es que particularmente a mí me gusta analizar la rueda de prensa de los entrenadores y Pacheta ha sido siempre, al menos en la última década, de los más carismáticos en ese contexto. Y antes comentaba, creo que Pepe o Francis, que algo tuvo que pasar en el descanso para que el equipo reaccionara, y entiendo que Pacheta tiraría de repertorio en ese sentido, porque es un entrenador carismático y verlo estas tres últimas ruedas de prensa o la rueda de prensa de final de pretemporada, yo denotaba que algo pasaba, ¿vale? Porque no sé si acordáis cuando decía Stoico va a ser un futbolista fundamental, un futbolista imprescindible, y a los 3-4 días Stoico era cedido en un intercambio cuando habías pagado en Navidad 2 kilos por él. Es decir, como que no le respaldaba desde el club, ¿no? Si el entrenador tiene una opinión definida sobre un jugador y luego coge y traspasa o cede al futbolista sobre el cual se ha apoyado,
Con esto quiero decirte que me alegro por Pacheta de que esta modificación que ha hecho en el sistema demuestra su versatilidad, demuestra que no es cerrado de mollera y tiene la cabeza abierta y la mente abierta a que lo que la competición te depara es lo que sucede en la realidad. Tú puedes tener en tu cabeza una idea o confiar en un bloque o en un modelo de juego, pero luego la competición te pone en tu sitio y eran 0 de 9 puntos. Alguna modificación había que hacer, la hizo, y no me quiero imaginar lo que pasaría por su cabeza en el minuto 31 cuando hace Chupe el segundo gol, pero imagino que vomitaría todo tipo de comentarios en el descanso, porque el equipo cambió y ojalá, aunque viene uno de los gallitos de la categoría esta semana, el domingo a las 9, ¿no? Podamos darle continuidad a este resultado, porque este punto parece insignificante, pero si le adicionas 3 puntos más y te metes con 4 puntos en 4 jornadas, ya no está tan descompensada la película, ¿no? Dicen que los equipos son capaces de ascender con una media inglesa de ganar en casa, empatar fuera, o dicho de otro modo, sumar 4 puntos cada 2 jornadas, tendríamos 4 en 4 y podríamos acercarnos a esa media. También quiero recordar, aunque no sé si la semana pasada se comentó, que el Granada de Fabri, creo, subió con 3 derrotas en las 3 primeras jornadas. Yo quiero ser optimista, ver la jarra medio llena siempre, hasta que podamos decirlo contrario. A día de hoy el Granada tiene todavía no las opciones intactas, pero sí tiene opciones y vamos a respetárselas, y mi voto de confianza Pacheta lo tiene. ¿A ti qué te pareció lo de los 3 centrales y 2 carrileros, pese a que Sola, que acababa de aterrizar, tuviera que jugar como carrilero zurdo, algo que no era algo que no se había visto? Yo creo que poner a Sola de carrilero zurdo habla muy a las claras de la dificultad que tiene Granada para crear un 11 de garantía. Sola es un jugador con muchísima experiencia. Hormigo, que es el jugador que ha venido para posicionarse ahí, parece que no está en las condiciones idóneas de jugar en segunda división y no tuvo más remedio. Hizo un buen trabajo Sola, es cierto, pero a nivel defensivo nos costó 2 goles. Creo que hay un jugador indispensable en el Granada, que es Lloyd Williams. Se nota cuando ese chico no juega. Jugar con línea de 3, el Granada va a tener sus virtudes, va a poder alinear un equipo muy, muy competitivo a nivel defensivo, pero veo carencia. Óscar acaba prácticamente de debutar en segunda, Lama se está adaptando a esta categoría y no tiene Granada más centrales. En el momento que haya alguna lesión, sanciones, como ha pasado con Lama y la lesión de Williams, ahí tenemos carencias, ¿no? Estoy de acuerdo con Jaime, la versatilidad en los sistemas va a ser muy importante. Yo creo que la categoría este año está muy viva. Hay muchos equipos que en estas primeras jornadas estamos viendo que prácticamente no han hecho pretemporada, como la ha pasado el Granada, y que se inicia ahora la Liga. El Granada no ha hecho ni planificación buena ni mala, es que no ha tenido planificación. He visto la alineación que tuvo el primer partido y creo que repiten cuatro jugadores solo, o sea que es un equipo nuevo. Wisman y Luca Boyer fueron los delanteros, por poner un ejemplo, ya no están. Con lo cual esto acaba de empezar. Yo creo que para Pacheta se le presenta un reto muy bonito en el Granada. Es un equipo renovado, un equipo nuevo, y él como entrenador, yo creo que cualquier entrenador le gustaría tener una plantilla como ahora tiene, prácticamente compensada, y un reto nuevo, ilusionante, con chavales jóvenes, con muy buena predisposición al trabajo, y yo creo que Pacheta con su experiencia puede hilvanar un buen 11. Ahora, el fútbol profesional todos sabemos, esto va de resultados. Ahora mismo el Granada lleva un punto de 12. Tiene que agarrarse a poder ganar y a coger esa confianza como grupo y poder ir avanzando en la competición. ¿A ti te gustó el Granada con línea de 5 atrás, con 3 centrales, 2 carrileros, Pepe? Yo creo que donde hay que fortalecer el equipo, de hecho la mayoría de los equipos juegan con 3 centrocampistas. Los equipos, hablamos de Barcelona y en la selección española, el medio campo es donde se faja el equipo tanto en defensa como en ataque. Para mí los errores de los goles vienen de no hacer una presión en medio campo, de dejarle libertad a los jugadores de creación del Málaga, y ahí es donde ellos pudieron pasar, pudieron hacer todo lo que les dio la gana, porque nadie se les acercó siquiera a hacerle un poco de oposición. Para mí el medio campo debe ser fundamental y no hace falta meter una línea de 5, a no ser que es lo que pasa, que no se fíe bien de la gente de atrás, de tener 2. Pero yo con William, como dice Francis, otra cosa es que no esté William en los dos centrales, ¿no? Pero yo creo que meter una defensa de 4, siempre que tenga
mucha fuerza en medio campo, yo creo que no es necesario. Yo creo que el medio campo te quita mucho trabajo a nivel defensivo de esa línea. Así que yo qué sé, yo estoy viendo de que todavía está dudando, no sabe si jugar así, si jugar el doble pivote. Para mí no deben de jugar jugadores con talento ofensivo, porque los agotas, porque no son además jugadores que vayan a ese trabajo de la manera correcta. Y ahí está Pacheta pues intentando darle soluciones a la cosa, ¿no? Jorge, a ti lo de los 3 atrás, ¿qué te parece? No me gusta. Yo creo que muchas veces un entrenador puede tener modelos de juego sobre lo que quiere, pero se tiene que adaptar también a la plantilla que tiene, ¿no? Y en referente a Granada Club de Fútbol, yo creo que una línea de 4 es la que mejor rendimiento le va a dar, ¿no? Y luego aparte con el tema de las expulsiones, fue expulsado en un partido Lama, en otro William, entonces eso realmente requiere una continuidad para que se afiance a nivel defensivo, para no encajar tantos goles, que puede ser también uno de los problemas para no tener esos 10 goles que hay en contra. Estaba leyendo ahora mismo en un medio de Málaga Hoy, que se ha podido incluso reclamar una alineación casi indebida por el jugador Rubén Alcaraz, que según pone en el diario no se le ha escrito en la web de la Liga, pero por lo visto sí está bien escrito, ha sido un mero trámite y tal, pero claro, ellos al no ver esa información pues pensaban que no, por lo visto aficionados le decían al propio club que el tema de la alineación, pero bueno, es como mera anécdota. Cuando empieza el partido, David, Alcaraz no salía en la web como inscrito. Lo miré y no aparecía como inscrito. En la Liga. Y bueno, y Gazniche, que viajó a última hora, ha tenido algún problema con, no sé si visado, transfer, qué, pero no pudo jugar, pese a que en principio iba a entrar en convocatoria. Sí, vamos, ya hemos dicho, Rubén Alcaraz no aparecía inscrito en la Liga, incluso en el grupo interno estuvimos hablando de que lo mismo estos fichajes que se hacen del mercado libre, a lo mejor no tiene necesidad de aparecer ahí en la página de la Liga, pero no, la verdad es que no aparecía, no sabemos ya cuál era el problema, si el problema fue informático de la Liga, estaba todo correctamente, vamos, pero que si el Málaga no ha protestado, porque está claro que Rubén Alcaraz podía jugar. Y el tema de Ganiche, pues la verdad desconozco cuál fue el problema que tuvo para no estar en ese partido, y bueno, esperamos a ver al próximo para ver si este jugador lo que le puede aportar al Granada. Sí, hombre, yo entiendo que si el Granada alinea a Alcaraz, que no jugó de salida, era porque desde la Liga le dan el ok, no se la iba a jugar el equipo si no hubiera estado correctamente inscrito, ¿no? Por tanto, cuando ya aparece en la alineación, aunque estuviera en el banquillo, todo debería estar correcto. No sé qué balance haces del cierre de plantilla, Jaime, la que ha confeccionado el Granada con los últimos jugadores que han llegado, Bouldini, Alex Sola, Rubén Alcaraz, que fue el último, Ganiche, el jugador georgiano. ¿Tú conocías a Ganiche? Yo no. Vale, pero creo que es internacional con Georgia, ¿eh? Todos mis respetos para Ganiche, pero 17 bajas, las 17 bajas que baja o no renovaciones, o interesaba el traspaso porque había que cortar el contrato por el fair play financiero. 17 bajas, el Granada Club de Fútbol, todas y cada una de ellas jugadores que podrían ser titulares a día de hoy en segunda división o incluso en alguna liga de élite europea. 12 altas, si no me equivoco, con la de Alcaraz 13, de jugadores que demuestran que tienen serios problemas para ser titulares o confeccionar una plantilla compensada en el Granada Club de Fútbol actual, penúltimo de la liga. Es decir, esa es mi opinión. Algo se ha hecho mal porque ha habido ingreso, entiendo que habría una deuda o un déficit, vamos a llamarlo así, porque ha habido más ingreso que gasto, por lo tanto algo se ha hecho mal, o esperar al último día, la última semana, y que los resultados te pongan en tu sitio y te generen ese estrés a la hora de llevar a cabo contrataciones que hacen que algunas de ellas quizás no sean las imprescindibles, porque Rubén Alcaraz creo que no entraba en ninguna de las quinielas de la dirección deportiva, si es que existe durante el mes de verano, ¿vale? Y ahora de repente apareció el nombre en la mesa de Álvaro Aguado, que a mí particularmente me hizo mucha ilusión,
porque aparte de ser jienense y haber sido un jugador que hemos tenido en categorías inferiores allí en la estructura del Real Jaén, creo que era un futbolista que sí era diferencial, sí era dominante y viene aún con hambre, creo, ¿no? Con todo mi respeto a Rubén Alcaraz, que seguramente también, pero creo que ya ha tocado su techo. Y creo que es el futbolista en el cual ahora, o uno de ellos, que está llamado a ser uno de los futbolistas dominantes, ¿no? Yo espero que asuma el rol que tenía Villar o que tenía alguno de los futbolistas que tiene que crear juego en donde se cuecen las papas, ¿no? Como decía en este caso Pepe, que sea uno de esos 3 futbolistas que lleven la batuta, porque yo también apoyo el tribote o los 3 jugadores en el centro del campo. Resumiendo mi opinión, yo no estoy de acuerdo ni estoy contento con el mercado de fichajes que ha llevado a cabo el Granada Club de Fútbol, puesto que con estadísticas en mano lo que ha entrado es bastante inferior, no peor, sino inferior a lo que ha salido. Balance, ¿qué haces, Francis, de los jugadores que han llegado y han cerrado la plantilla del Granada? Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que la plantilla del Granada tiene un valor de mercado bastante más bajo que la que tenía el año pasado. Ahí estamos todo el mundo de acuerdo. El balance de la temporada deberíamos de escuchar el miércoles, que creo que hay rueda de prensa, que nos lo expliquen los que han comprado y han vendido. Hacer un balance de jugadores que prácticamente no conocemos es un poco complejo, ¿no? Sí es cierto que si jugadores como Casadesús, Hormigo, el propio Alemán, que creo que dio un buen partido el otro día, jugadores jóvenes con un perfil de crecimiento amplio, si esos jugadores tienen un rendimiento óptimo, van a hacer que Granada esté en la tabla clasificatoria arriba y además que se vuelva a revalorizar. Y luego hay otro tipo de fichajes, como el caso del chico este que estaba en el Cádiz, Rubén Alcaraz, que creo que ha sido ya más de última hora y sin tener más opciones. Boldini, el delantero, creo que ha sido del mismo perfil, prácticamente sin opciones. Balance general, lo iremos viendo. Yo creo que Pacheta por lo menos ahora está tranquilo, que sabe lo que tiene realmente para poder competir hasta el mes de diciembre, que se vuelve a abrir el mercado. Y a ver dónde el Granada está en diciembre. Y a partir de ahí yo creo que la dirección del club pues tirará para arriba o seguirá infravalorando la plantilla que ya tiene. Pepe, misma pregunta. ¿Qué valoración haces del mercado? Pues yo sinceramente lo poquito que hemos podido ver en estos partidos, porque no soy muy conocedor del mercado, hasta que yo no vea al jugador, pues es cuando yo ya puedo tener una opinión. Hay jugadores que a mí me están gustando como Jorge Pascual. A mí el partido que hizo Jorge Pascual después de suplir a Boldini, a mí me pareció espectacular. Es un jugador que en mi equipo, de los que a mí me gusta para mi forma de jugar y entrega, disputa. Para mí es un buen jugador. El número 8 alemán para mí también es un buen jugador. No es un jugador para jugar de doble pivote, sino para darle más suelta. No puede estar tan sometido al trabajo defensivo, hay que darle más vida, más desahogo a ese jugador. Por eso digo de que todo lo que tú hagas con ese jugador es perjudicarlo si juega en doble pivote. Para mí yo lo pondría con 2 pivotes y él haciendo un triángulo. Sí, por ejemplo, Alcaraz detrás y Alemán y Sergio Ruiz por delante. Exacto. Ahí es donde Trigueros yo también lo colocaría. Para mí ahora mismo Trigueros no tiene sitio porque tal lo que nos ha ofrecido en estos partidos, teniendo en cuenta que jugaba también de pivote, pero es que además Trigueros ha empezado mal físicamente. Si el año pasado no es que estuviera nada del otro mundo, pero bueno, todavía. Pero es que ha empezado fatal. Pero a Trigueros hay que colocarlo en el vértice del triángulo de medio campo. En el doble pivote lo está tirando a la basura. Ese jugador no sirve para eso. Entonces yo a lo que voy. Estamos en manos de lo que le pueda sumar Pacheta a esta plantilla. Porque esta plantilla tan joven, tan rejuvenecida y tan así como estamos hablando con jugadores que no sé, que nos generan dudas, es lo que le pueda sumar a esa plantilla en su trabajo Pacheta. Dependemos mucho de su trabajo, porque hay equipos que a lo mejor no depende del entrenador tanto, no dependen tanto del trabajo del entrenador, porque tienen suficiencia como para poder jugar y para poder ganar. Pero en este caso creo que el trabajo de Pacheta se hace imprescindible y ahí es donde vamos a tener que poner el ojo. Jorge,
¿qué te parece cómo se ha completado la plantilla? Bueno, quizá a lo mejor un central con más experiencia, incluso un delantero gol, ¿no? Buldini, bueno, en el Deportivo La Coruña le ha costado asentarse allí en el equipo. Aquí, pues, de momento todavía no ha cuajado, bueno, es pronto. De hecho, para este próximo fin de semana no sé si estará disponible, ¿no? Porque he visto ahí unas imágenes que estaba con muletas ayer. Y bueno, una cosa positiva, como coincido con Pepe, Jorge Pascual, el almeriense, creo que está dando un rendimiento muy bueno, creo que es de inicio, ¿no? La alineación de Pacheta, y a partir de ahí, pues, como dice, nos encomendamos al técnico que le pueda sacar el rendimiento. Y bueno, él viene de la temporada pasada, Pacheta, seguramente ha estado en la confección de la plantilla, sabe lo que venía, y evidentemente a partir de ahora, con la tranquilidad de saber que ya tiene todo disponible, pues podrá trabajar su táctica y todo lo que conlleva preparar un partido con las máximas garantías, ¿no? Por lo pronto yo enfoco eso, tranquilidad, darle esa confianza al técnico, a la plantilla, y sobre todo eso, que el rendimiento de este último partido sea continuista, ¿no? Y bueno, yo ahora abriría un debate. Por ejemplo, el año pasado se habló con lo que es la portería, Zidane, Mariño, que quién merecía, cuando Mariño en su momento lo estaba haciendo bien, luego se puso a Zidane. Y ahora, por ejemplo, con el tema del delantero, Buldini o Jorge Pascual. Yo me inclino más por Jorge Pascual, o incluso los dos juntos, ¿no? Estaba ahí hablando del tribote y tal, pero si fuera con 4 en el medio, puede ser interesante Buldini con Jorge, ¿no? Porque a la hora de Jorge Pascual de filtrar esos pases, ese baja al centro del campo también lo ayuda y puede generar ocasiones de peligro, y Buldini ahí puede salir más beneficiado. Yo no sé qué delantero. Yo lo que estás diciendo a mí me parece muy sensato, porque además Buldini. Pero el otro día es que juega con 3 arriba, ¿no? Juega con Buldini, Fallé y Pablo Sáenz. Jugó con 3. Pero que en momentos determinados, como además habló el otro día Pacheta en su rueda de prensa, en la plantilla le da opciones de jugar por dentro, jugar por fuera, de jugar con 2 centrales, con 3 centrales. Empezó a dar una disertación de cómo puede jugar. El hecho de que en momentos determinados puedan jugar estos 2 jugadores juntos en la delantera, uno que fije a los centrales, porque Buldini es un jugador de ese perfil. Más en punta. Para fijar a centrales en trabajo, en disputa, y el otro un jugador mucho más listo, más vivo, que viene a recibir. También va muy bien de cabeza y después llega con remate, que nos pudo haber traído el tercer gol, lo pudo hacer, que se le fue fuera el remate aquel. Y a mí esa dupla de delanteros me parece que son compatibles. David, ¿qué balance haces del cierre de mercado en el Granada? Pues del cierre de mercado, pues quizá un poco frío, porque estábamos aquí el lunes pasado hablando de que quizá hacía falta central, hacía falta laterales, hacía falta incluso hasta portero, delantero, y al final pues quizás vino donde más jugadores tiene el Granada, en el centro del campo. Hombre, yo creo que lo de Rubén Alcaraz tiene que ser porque Ongla tiene que estar más fuera que dentro del club. No sé si por Arabia por ahí se podrá ir el jugador camerunés, pero si no tiene sentido. Ya decía Jaime que ese vaivén que tuvo el Granada con Rubén Alcaraz es que nos tienen ya acostumbrados, porque el año pasado, no sé si recordáis, que al cierre del mercado de invierno no se habló nunca de un delantero y fue cerrarse, y vino Borja Bastón en el mercado libre, que esos vaivenes pues ya nos tienen acostumbrados. Pues de hecho quizá un poco frío, porque si vimos una cosa es que el Granada sigue siendo vulnerable en defensa, y yo creo que esa hubiese sido una zona para reforzar. Está claro que si no han hecho es porque no han podido, y bueno, ya es lo que hay. A partir de ahora pues, apoyar a esta gente que ha traído, y porque son los que nos tienen que sacar las castañas del fuego y tirar del Granada para arriba. Jaime, ¿qué va a pasar con Martín Ongla? Porque ahora regresa de su convocatoria con la selección, y el Granada, en principio, como apuntaba David, si firma, aunque Pacheta dice que Ongla se queda y la plantilla prácticamente se da por cerrada, pero no sabemos si a lo mejor Martín Ongla hace las maletas. Pero las ventanas están cerradas, pero no en todas las competiciones. Hombre, yo a mí particularmente me parece un futbolista interesante si está concentrado y está con ganas, ¿no? Entiendo que es un profesional y uno de los contratos más potentes de la plantilla, se hizo un esfuerzo por él y entiendo que tiene que estar por la labor.
a ningún futbolista le interesa estar en el dique seco o no participar o no competir más allá que una vez cada mes y medio cuando hay el parón por selecciones. Martín Ongla además permite que si está concentrado, repito, y está por la labor, hace más buenos a sus jugadores. Hablábamos de futbolistas de zona 2, de centro del campo, que tienen un perfil más ofensivo, como, bueno, hablábamos de Trigueros y de algún que otro jugador más que pueden, alemán, que pueden ser que pueden ser diferenciales si se olvidan, entre comillas, de la fase defensiva, y ahí es donde Martín Ongla creo que es el futbolista de peso específico del equipo en esa posición, con permiso de Sergio Orbiz, que creo que también debería estar liberado un poco de esa función si queremos que el equipo pivote sobre él como capitán y líder natural del equipo. Es decir, creo que si él está, repito, aunque se ha pesado, pero es que he visto a Martín Ongla compitiendo, estando por la labor, y también a veces donde creo que todos hemos visto que quizás pues, esto no va con él. Si él está concentrado y está por la labor, puede ser el fichaje más potente de Granada esta temporada. Hace falta ver cómo viene. Sí, Si viene enchufado, su paso con la selección, una vez que se ha cerrado el mercado, porque él parecía que quería salir, que incluso tenía ofertas, no sé si del mercado nacional o internacional. ¿Qué crees que va a pasar con Martín Ongla ahora en su regreso, Francis? Pues mira, yo creo que Martín Ongla tenía que ir a rueda de prensa y explicarle a la afición qué predisposición tiene para estar en Granada. Eso es lo primero que tenía que hacer el club. Obligar a Martín Ongla, o llevarlo, invitarlo a que dé una charla, una rueda de prensa y manifieste cuál es su predisposición. Eso si se quiere ir, si se quiere quedar. A partir de ahí, ponerse a disposición del entrenador y, como dice Jaime, y que se convierta en un líder. Es un jugador que, estando a su nivel, aporta mucho al equipo, pero evidentemente parece que hay mucho run ahí dentro. El chico quiere salir, el chico no está cómodo. Entonces yo creo que el club desde dentro tiene que poner una claridad en cuanto a qué pasa con ese jugador. A ver si vamos a tener otro caso Uzuni. Por eso lo comentaba Pepe hace un momento, es que hay una falta de información dentro del club, y a nivel deportivo tanto el entrenador como los propios jugadores tienen que tener claro cuál es su rol. Y Martín Ongla que pueda expresar cuál es su rol en el Granada o cuál es el problema que está teniendo el Granada, y si lo tiene económico o deportivo, pues que lo manifieste. Yo creo que sería lo más idóneo y lo ideal para que un jugador se ponga a entrenar, que es lo que tiene que hacer, y a disposición de un entrenador. Yo estoy perdón que interrumpa la conversación, estoy a favor de lo que dice en este caso Francis, porque la afición del Granada tiene tanta paciencia, ¿vale? Tiene tanta ganas de volver a disfrutar, de volver a ir sonriendo a los Cármenes, que un guiño por parte de la propiedad, en nombre de manifestada a través de la dirección deportiva o incluso del CEO, que se siente y responda a todas estas dudas, va a suponer un gesto tan bonito para la afición, que se va a conformar con eso, que cualquier director deportivo, ¿cuántos directores deportivos vemos en primera división, segunda división, que llegan, se sientan y a micrófono abierto dicen, a ver, esta emisora o esta cadena, pregunta usted, ¿qué pasa con este? Y te lo cuentan los famosos desayunos informativos, donde aunque sea de forma informal, los medios son informados, y a través de los medios se entera el pueblo, se entera la afición, porque es que aquí estamos 5 contertulios más el moderador, y creo que todos tenemos la misma duda: ¿vendrá con ganas o no vendrá con ganas? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Que un futbolista venga con ganas o no venga con ganas? Pues eso es el run, y ese run, ¿quién lo corta? Pues dirección deportiva, porque ya más de una vez, con el caso de Uzuni, Escribá fue el que tuvo que dar la cara, cuando al fin y al cabo suficiente tiene el técnico. Las dio Escribá en una rueda de prensa. Claro, y lo utilizaron un poco de chivo expiatorio, y él, venga, cárgate tú el muerto, como diciendo, ¿quién va a decir? Pues desde entonces ya nunca fue la relación la mejor con Mirto. Pues aquí tenemos es un efectivo, un valor activo de Granada que ha costado mucho traerlo, para que salga otra vez por la puerta de atrás un futbolista de reconocido prestigio. Claro. Hombre, decían que, porque cuando se cierra el mercado, Ongla ya se marcha con su selección y no estaba por aquí. Ahora que vuelve, Pepe, desde luego, si se recupera al mejor Martín Ongla, el Granada gana mucho. Es que ese es el problema, es que no va a haber un Martín, y sobre todo él ya, con todo lo que ocurre, el equipo que está viendo, a él le van a generar las mismas dudas que a nosotros, el equipo que se está haciendo, y él no creo que esté por la labor de quedarse. Si a lo mejor se quedara, podríamos, pues, ¿qué digo yo? Esperar a ver qué pasa con el Granada, pero eso a él ahora mismo le pasa igual que a nosotros. Tiene 40.000 dudas sobre el equipo que se está formando y qué objetivos vamos a tener.
Y yo creo que Martín Ongla no es un jugador con la mentalidad como para quedarse en el Granada ahora. Por lo menos yo creo que él no va a estar por la labor. ¿Negociarías una salida? Yo sí, y me traería un central, no sé si hay centrales ahora de categoría como para que estén libres en el mercado. Sí, que no tengan equipo. Que nos den ahí en esa posición un poquito más de efectivos, porque ahí es verdad que las sanciones van a estar, y sobre todo en centrales ahí siempre están mucho más expuestos a las tarjetas, y entonces necesitamos un jugador que fije mucho más el trabajo defensivo, porque el Óscar es un central que lo utilizó el otro día bien Pacheta de central derecho, que en momentos determinados descargaba también sobre banda. Pero necesitamos un central mucho más a la antigua usanza, ¿no? Que vaya bien de cabeza, que se incorpore también los córners en momentos determinados al juego de balón parado. Sí, un Miguel Rubio, un Germán de la antigua. Una cosa de esa, así que es lo que yo creo que estamos ahora mismo. Sí, porque cuando cuelgan el balón que remata Chupete solo, bueno, dice, madre mía. Y luego ayer que falla portero, es Sola. No, William. El William. William se quedó viendo, estaba detrás y estaba viendo el balón venir. Pero ¿Y el portero, Zidane, pudo hacer más en esa jugada, Zidane? En el remate que le cambia el balón creo que al palo. Zidane ahí está como un pajarico. No hablamos de altura, hablamos de colocación y de intuición, que es lo que en los porteros muchas veces hay que ver. No hablamos de altura. Dice, es que era imposible los de la televisión. No, es que eso es imposible, la parábola que hizo. Pero yo creo que faltó intuición, y yo creo que posiblemente con un poquito más de desparpajo, no sé si ya por la estatura, pero es que no hizo nada, sí. Es que no hizo nada ni lo intentó. Astralaga, que es el suplente, en este caso de Zidane, fue con la selección sub-21, pero no jugó, ¿no, Jorge? No, estuvo de suplente, igual que le ha pasado a un jugador del Málaga, a Ferniño, que tampoco creo recordar. Yo creo que fue descartado a última hora. Sí. Y el Málaga está muy, muy enfadado. Sí, pero bueno, yo creo que el problema, y coincido con Pepe, y lo he dicho yo anteriormente también, el tema de la defensa. Hace falta un central de categoría, porque la liga es muy larga y puede haber sanciones, lesiones, y hay que tener las espaldas cubiertas, evidentemente. La defensa ahora mismo no está cerrada, qué jugadores, porque en este partido juegan William y Lama, después de cuando han tenido esas expulsiones mutuas. Y bueno, lo que es el tema de los dos laterales, Casadesús parece que está más asentado en la derecha, pero en la izquierda Hormigo no parte todavía de inicio. Se ha querido probar con Sola con una defensa de 5, y evidentemente mientras no cierra una defensa con esa línea domingo a domingo, pues la confianza realmente no se adquiere. ¿Qué pasa? Pues en este partido en Málaga hubo unos desajustes que, claro, ahora los vemos analizando, pero en goles podían haber sido, evidentemente, si no hubieran fallado los jugadores del Málaga. Entonces eso es lo que el aprendizaje que hay que tener, aparte de lo que tú tengas ahora, porque si no hay jugadores para fichar de nivel, es mejor ahorrar dinero para el mercado de invierno, porque si no es malgastar. Para eso te subes un jugador de filial, y a partir de ahí, pues eso, intentar tener un 11 tipo jornada a jornada, y eso es lo que le va a dar esa consistencia al equipo, esa claridad en el juego y esa madurez para intentar escalar posiciones. Pero mientras vaya haciendo tantas probaturas, pues eso no adquiere confianza en un 11. Y bueno, luego el tema, ya te digo, la delantera, hacia esa dupla, como he dicho, con Jorge Pascual y con Boldini, y bueno, y a ver si poco a poco se van asentando los jugadores, pero que un central sí traía yo seguro. Hacemos una pausa para la publicidad, seguimos en nuestro tipo de tertulia desde el restaurante La Fiorentina en Maracena. Iundenia, centro oficial de formación profesional y técnicos deportivos. Todas las familias profesionales, sanidad, profesor y director de autoescuela, coordinación y emergencias, físico-deportivas y mucho más. Centros en Granada y Almería, semipresencial y online. En Iundenia gestionamos tu beca. Infórmate en iundenia.com. Inscríbete ahora y consigue gratis el nivel 1 y 2 de tu disciplina deportiva favorita con tu título de FP.
En Tarambana Plaza somos especiales, porque tú lo eres. Te ofrecemos la mejor cocina fusión, la mejor música, ambientazo, alegría y buen rollito. Tenemos actuaciones en directo, así que síguenos en redes sociales y entérate de todo. Estamos en Atarfe, Paseo de Santa Ana, Tarambana Plaza. Tu punto de disfrute somos nosotros. Teléfono de reservas 692-635-788. Llega el verano y como cada año nos movemos más con el vehículo. Viajes a la playa, a la montaña, vacaciones. No te lleves un mal rato. Ven a revisar tu coche antes de ponerte en carretera. La presión de los neumáticos, niveles de aceite, luces, filtros. Neumáticos Los Cármenes es su taller de mecánica y diagnosis en general. Estamos en Polígono Juncaril, Albolote. Más info en nloscármenes.com. Neumáticos Los Cármenes, su taller de confianza, también en verano. Dicen que la conexión lo es todo, pero no hablamos solo de Internet. Hablamos de conectar con la vida, con los que importan. Por eso, en Radio Cable, te ofrecemos estabilidad y la tranquilidad de saber que siempre estaremos ahí, porque las mejores conexiones no fallan. Radio Cable, fibra, móvil, personas. Almapool. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapool somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapool, profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69, o visítenos en nuestra web, almapool.es. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Javier Palma. David, y en Maracena ayer de fiesta, con la Copa Andalucía, porque ha pasado por encima del Palma del Río. Allí 0-2 y aquí 3-0, 5-0 en el global. Pues sí, aquí el amigo que tengo a mi derecha lo clasificó para la Copa Andalucía y Maracena ahora con Javier Vilaseca ha ganado la Copa Andalucía y sobre todo el premio gordo, que es poder disputar la Copa del Rey, que el sorteo es el próximo día 16 de septiembre y a finales ya de mes pues ya se disputará esa eliminatoria a doble partido contra un equipo también autonómico. Pues le puede tocar el Palma del Río, con el que ha jugado esta final, y a ver si puede pasar esa eliminatoria y ver en la Ciudad Deportiva de Maracena a un primera división, que sería un hito histórico y sobre todo económico. Sería para el Maracena pues un espaldarazo para una buena plantilla que han hecho para pelear por el ascenso a tercera red. Para que arreglen el césped ya bien, cuando el césped y le pongan luz. Iluminación. La iluminación yo creo que va a ser la clave. Si pasa la previa, evidentemente, la clave para que se juegue en la Ciudad Deportiva va a ser la luz. El césped no está muy mal del todo ahora. Espacio tiene, grada, vestuario. El problema es la iluminación. Es pésima la iluminación de Maracena. Lo bueno sería que la arreglaran, que no buscaran otra instalación, que arreglaran, que metieran una buena luminaria, y aunque sea solo para la Copa, pero luego se queda en Maracena, ¿no? Y eso lo puede disfrutar el equipo que juega ahí. Tú contento, ¿no, Jaime? Viendo a tus chavales del año pasado, aunque algunos han marchado y otros han llegado, pero bueno, ahí está la base. Sí, en los dos últimos partidos en casa he podido estar allí como un aficionado más, una envidia sana terrible, pero bueno, no se pudo dar. Y felicitar desde aquí públicamente tanto a Vilaseca como a sus jugadores, a la directiva, porque se lo merecen. No ha sido fácil todo lo que envuelve al Maracena, porque no es fácil gestionar un club que tiene más de 450 fichas, luego tiene que reinventarse cada año, porque al no estar en tercera muchos futbolistas emigran a tercera. Y ya te digo, yo era uno de los primeros que disfruté ayer cuando le entregaban el título, y porque hay mucha gente querida ahí, mucha gente conocida y mucha gente que se merece disfrutar del fútbol como están haciendo. Fue una fiesta ayer, con la presencia incluso además del alcalde de Maracena, el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Curtillo, que fue el que entregó la copa. Estaban allí todas las instituciones, todos los representantes del fútbol andaluz y bueno, y vieron que en Maracena hay mucho nivel y se están haciendo las cosas desde hace mucho tiempo bien.
y en cierto modo, ¿por qué no reconocerlo? Con mucha envidia sana de no poder estar ahí, pero repito, no se pudo dar y como un aficionado más, animando estaré todo el año. Jaime Morente, David Contreras, Jorge Gutiérrez, Pepe Sánchez y Francis Lozano, muchas gracias a todos por vuestra visita, por vuestra participación. Nosotros cerramos tiempo de tertulia desde Restaurante La Fiorentina en Maracena, aquí en Radio Marca Granada, Radio Futura y Almuñécar FM. Mañana volvemos. Un saludo. Buenas tardes. Síguenos en redes sociales. Escucha o descarga el programa desde nuestro canal de YouTube, iVoox o Spotify.